Aleluya, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Quiero compartir con ustedes el devocional del día de hoy. Y este lleva como título: ¿qué es lo que motiva al cristiano el día de hoy? Mire lo que dice Hechos capítulo 4, del versículo 32 al versículo 37. La palabra de Dios dice así: todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todas las cosas que poseían, heredades o casas, las vendían y las traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí vemos algo que motivó a Bernabé, ¿ya? Le motivó el deseo de querer ayudar a otros, la consolación, hijo de consolación, así se le llamaba. Lo más probable es que este hombre tenía algún don que tenía, o algún carisma que tenía que ver con misericordia, servicio, ayuda, hospitalidad. Así que por eso él sintió eso en su corazón y lo hizo. Aquí había una motivación, ¿cierto?, de servir al otro. Si usted busca la palabra conducir en el diccionario, porque la palabra motivación tiene que ver mucho con lo que con algo que está conduciendo nuestra vida. Si usted busca la palabra conducir en el diccionario, encontrará que la palabra conducir significa guiar, dirigir, controlar. No sé, a los que conducen nos pasa que cuando uno conduce, toma un auto, lo que está haciendo es dirigiendo el auto, está controlando el auto, está guiando el auto, está diciendo: lo voy a llevar de aquí a este lado, ¿no? Tiene control sobre el auto. Hay muchas cosas hoy por hoy que están conduciendo nuestra vida, que están tomando control de nuestra vida, ¿ya? Como cristianos, hay algo que nos está moviendo como cristianos en nuestro actuar, ¿ya? Y lo que yo hoy quiero apelar es que nos pongamos a pensar como cristianos: ¿qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que me está conduciendo, dirigiendo, controlando a mí como cristiano el día de hoy? Y les quiero hablar durante esta semana de algunas cosas que pueden estar controlando nuestra vida, ¿ya? Y una de ellas es la tradición. En segundo lugar están las personas o los líderes. En tercer lugar están las finanzas. En cuarto lugar están los programas. En quinto lugar están los edificios. En sexto lugar están los acontecimientos, ¿ya? En séptimo lugar están las personas inconversas. Y en octavo lugar están los propósitos de Dios o la Biblia. ¿Qué es lo que nos está moviendo, conduciendo a mí y a usted el día de hoy? Cuando yo le leo esta historia que se encuentra en Hechos capítulo 4, claramente notamos que había algo que estaba motivando a la iglesia naciente en ese tiempo. Pero no lo hablo en general como en la asamblea. Ahí había algo que estaba motivando, conduciendo a cada creyente, a cada cristiano recién convertido. Hay algo que estaba motivando en su corazón a hacer algo. Y aquí es resaltante el nombre de Bernabé. Bernabé, este hombre hijo de consolación, que fue motivado, que había algo en su corazón que lo motivó a vender toda su propiedad y dársela a los apóstoles, y ellos lo repartían a todos los que tenían necesidad. Pero en Hechos capítulo 5 aparece un matrimonio, Ananías y Zafira, con una motivación distinta. ¿Ya? Había una motivación distinta en estos creyentes de esta iglesia naciente, de este matrimonio. Había una motivación, había algo que le estaba conduciendo a hacer algo, pero que no era lo mismo que motivó a José o a Bernabé a hacer lo que él había hecho. Mire, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo: Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola
¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Claramente Ananías y Zafira tenían una motivación distinta a la que tenía José o Bernabé. Así que yo hoy le quiero hablar de Hoy voy a hablarle de dos motivaciones o de dos cosas que pueden conducir nuestra vida como cristianos y se va reflejado en nuestra actual. ¿Ya? Y quiero partir con estos dos ejemplos con Bernabé y con Ananías, enfatizando que hay algo que motiva a los cristianos el día de hoy. Hay motivaciones incorrectas y quiero partir por las incorrectas. ¿Ya? Y la primera es la tradición. La tradición ya es una motivación incorrecta en el corazón del creyente. ¿Ya? Los creyentes que son motivados por la tradición siempre tienen una frase común en sus labios y es: siempre lo hemos hecho así. Su objetivo de estas personas es perpetuar el pasado y no se abren al futuro. El cambio para ellos siempre va a ser negativo. Y la tradición o el hecho de que siempre las cosas se han hecho así no simbolizan estabilidad. Incluso la tradición muchas veces en estos cristianos y en estos creyentes puede ir en contra de la voluntad de Dios. Y yo les quiero mostrar dos ejemplos el día de hoy de estos creyentes. Miremos a los fariseos. Hombres que estaban totalmente apegados a la tradición y que jamás se dejaron conducir por la voluntad de Dios, hecha carne, porque Jesús estaba con ellos y les revelaba la voluntad del Padre, pero tanto era su tradición, tanto era el hecho de que siempre lo habían hecho así, que no dejaron que Jesús les enseñara la forma correcta o les enseñara lo que tenían que hacer. Incluso su voluntad se opuso a la voluntad de Dios. Hay muchos cristianos moviéndose el día de hoy a través de la tradición, siendo la tradición lo que les motiva, el hecho de que siempre lo hemos hecho así, quedándose en el pasado, perpetuando el pasado, glorificando o hablando de cosas o de glorias pasadas y no dejando que el futuro, no dejando que la voluntad de Dios hoy pueda reinar sus vidas. Otro ejemplo también podemos notar a Pablo cuando lleva a una petición de estos gentiles recién convertidos a un concilio en Jerusalén, ¿cierto? Lo vemos en Hechos capítulo 15, donde los judíos querían que los gentiles convertidos cumplieran la ley, que tenían que circuncidarse, que tenían que respetar el sabbat, que tenían que hacer esto, que tenían que tomar la Pascua. Y cuando Pablo agarra y dice, pero es que no le podemos poner una carga más pesada a ellos. Ahí podemos notar el hecho de la tradición, de estos cristianos en Jerusalén siendo motivados por la tradición y no por la voluntad de Dios. Hay otra cosa también que el día de hoy está motivando a muchos cristianos. Aparte de la tradición, en segundo lugar, encontramos a las personas o a los líderes. Las personas que son motivadas por los líderes, por los laicos, por los oficiales, por los pastores, siempre hacen una pregunta común y es: ¿qué desea el líder? ¿Qué es lo que quiere él? Y comúnmente pasa que cuando este ideal de líder decepciona a esa persona usualmente se va, se aleja o deja de hacer lo que antes hacía. Y ahí nos damos cuenta que sus motivaciones no eran las correctas, sino eran las personas. Era la persona, era querer agradar a la persona. Y pasa comúnmente en el ejército de salvación porque usualmente siempre hay cambios y siempre lo hemos notado. Gente que cuando estas personas que llegan o estos pastores que llegan no satisfacen nuestras necesidades o no satisfacen nuestras motivaciones, lo que hacen estos cristianos es dar un paso al lado, dejar de hacer lo que estaban haciendo. Y ahí uno claramente se da cuenta que las motivaciones no son las correctas. Recuerdo que en mi nombramiento de donde yo vengo, habían muchas iglesias, muchas familias. Y recuerdo que había familias que les tocaba dirigir un domingo y escuchaba a algunas familias decir: va a dirigir la familia, no sé, García. No voy a ir.
No, no, ninguno de nosotros va a ir porque va a dirigir tal familia. Y hay unos, yo ahí me ponía a pensar y decía, pero ¿por qué? Si uno va a la iglesia a alabar a Dios. Hoy por hoy entiendo que la motivación de ellos, de esa familia, eran las personas. Y como esas personas que iban a dirigir no eran de su agrado, no iban. Muchos cristianos el día de hoy están siendo motivados por otras personas. Están siendo motivados por la tradición. Así que yo le invito a reflexionar durante esta semana en qué cosas me están motivando a mí como creyente en este camino. ¿Qué cosas me están motivando a mí el día de hoy? Y no deje de pensar en la historia que le conté, que está en la Biblia, en Hechos capítulo 4. No olvide a Bernabé y no olvide a Ananías y Zafira. Y dése cuenta de las motivaciones que los movieron a ellos a hacer lo que estaban haciendo. Así que no olvide la tradición, que es una motivación, ¿ya? Las personas también se convierten en motivaciones para los cristianos. Y más adelante, durante esta semana, vamos a ir viendo las otras motivaciones. Hasta llegar a la motivación correcta, a esa motivación, a esa cosa, a ese hecho, a esa persona, ya que nos tiene que motivar, conducir, dirigir, controlar en este camino, como cristianos, como creyentes. Que Dios le bendiga y que una vez más Dios pueda hablar a su vida. Permítame orar por usted. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la vida de mis hermanos. Hágase tu voluntad, Señor, así como tú haces, Señor, la haces en el cielo, que se haga en la tierra, sobre tu iglesia, sobre nosotros, sobre tus hijos. Padre, oro, Señor, para que en nuestro corazón se puedan revelar aquellas motivaciones que están controlando nuestra vida, que están controlándonos, Señor, en nuestro caminar, que están dirigiendo nuestro pensar, nuestro hacer, nuestro obrar. Padre, ayúdanos, Señor, a pensar si estamos obrando de acuerdo a la tradición, si estamos queriendo hacer lo que siempre se ha hecho. Ayúdanos también a ver, Señor, si hay personas que están motivando nuestro quehacer, nuestro caminar, nuestro dirigirnos como creyentes, como hijos tuyos. Revélanos una vez más y ayúdanos a pensar, Señor, en aquellas cosas que el día de hoy, Señor, están motivando nuestro caminar. Padre, revélanos, Señor, una vez más, que tu Espíritu Santo nos pueda una vez más hablar a nuestras vidas. Te lo ruego. Y que tu palabra una vez más pueda penetrar lo más profundo del ser de cada uno de mis hermanos, la mía, mi vida, la de mi familia, y que podamos una vez más, Señor, dejarnos conducir, motivar, dirigir, controlar por ti y por tu palabra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Bendiciones.